Bienvenidos a un episodio más que cuenta la crisis y esperanza de los venezolanos. Este episodio va a tener descripciones que a veces son gráficas e inquietantes. Decidimos incluirlas porque es la realidad que enfrentan los indígenas que están sufriendo y muriendo a manos brutales de esclavizadores. Creemos que si omitimos estas descripciones de la historia, deshonraremos su sacrificio y sufrimiento y además comunicaremos una situación menos grave de la que vive hoy el pueblo indígena. La conversación que tuve con el personaje de esta historia, Ricardo Delgado, la hicimos por medio de una llamada. Era un poco complejo porque él estaba en la frontera entre Venezuela y Brasil y la comunicación no es muy buena por esos lados. Entonces van a escuchar con algo de interferencia la conversación, pero he tratado de dejar todo bien claro por medio de la narración. Creo que es importante contar esta historia, por eso no quise desechar esta entrevista. También antes de comenzar quiero saludar a Cristina Coletti, una escucha que se ha convertido en una Patreon. Gracias por apoyar este proyecto. Sabemos que siempre estás pendiente de estas historias, así que te lo agradecemos muchísimo. Si tú quieres donar también por medio de Patreon, puedes hacerlo a través de nuestra página web www.conesperanza.org, conesperanza.org, en la ventana Apoyar. Ahora sí comenzamos. Lleguando cuatronera, daura para udarang, me echaro llenuru toda. La canción que escuchan es Venezuela, interpretada por una niña indígena en lengua pemón. Una niña que seguramente hoy no está cantando. Tal vez esté escondida en algún lugar en Brasil, huyendo de la hambruna, de los grupos armados que obligan a su familia a trabajar en minas, huyendo de hombres que intentaron abusar de ella tal vez. Y puede que esto que cuento ahora mismo sea ficción, pero en la vida real puede ser peor. Venezuela. En las minas hay un grupo de muchachos armados. Este es un testimonio tomado del Human Rights Watch. Pude presenciar cómo a la muchacha le quitaron sus dos manos con un machete. La hizo poner las manos en un tronco de un árbol que estaba allí, y primero le cortó una. Y la muchacha pegaba gritos, gritos y más gritos, mientras su mutilador expresaba que era por ladrona. Y luego le cortó la otra. Esto es lo que viven los venezolanos e indígenas que residen en el estado Bolívar de Venezuela, donde se encuentra una gran cantidad de minas de oro ilegal, y en las que muchos venezolanos participan. Es una zona que muchos indígenas refugiados en Brasil consideran peligrosa, sobre todo en los espacios mineros, donde abundan grupos armados, entre ellos los militares de Nicolás Maduro. Es el mismo lugar donde nació y creció Ricardo, un indígena pemón que se crió entre líderes caciques, la autoridad de la comunidad indígena. Y entonces empiezan a crear fuerzas paramilitares en cada zona minera. Entonces se crearon los pranatos para tener el control férreo del aprovechamiento del mineral aurífero en esas minas. Los pranatos son líderes delincuenciales que obedecían a Chávez y a Rangel, un general que actualmente está exiliado en México. Por 12 años, Ricardo dice que Chávez tenía el control de las minas a través de estos delincuentes, que adornaban con el nombre de sindicatos. Cuando muere Chávez, surge Nicolás, y Nicolás no tiene control de esos pranes porque esos pranes responden a un general. Entonces comienza Nicolás a buscar una manera de tener el control, pero no lo puede conseguir. Entonces se traen a la guerrilla del ELN para poder sacar a estos pranes y su grupo. Y ahí es cuando comienza la masacre en las minas. La misma masacre que Ricardo presenció una mañana, cuando un grupo de hombres armados entró a su zona y asesinó a su pueblo. Hoy contaremos lo que vivió Ricardo, un indígena pemón y exalcalde que huyó de la masacre de su tierra, todo por la ambición del oro. Conoceremos la importancia de esas tierras y la ambición por las minas. Esto es La Masacre Dorada, en Venezuela, crisis y esperanza. El padre de Ricardo llegó a ser cacique, es una autoridad dentro del pueblo indígena, jefe máximo de la familia de un grupo o comunidad. Aunque esa expresión de autoridad le pertenece a los taínos, otro grupo indígena,
como lo cuenta Ricardo. Cuando llega Colón había un enfrentamiento fuerte entre los caribes y los taínos. Los taínos eran muy buena gente. Mientras que los caribes eran más aguerridos. Casi que es una expresión taína, mientras que la expresión caribe es purú, ¿no? De ahí que viene la expresión guayqueipurú, ¿no? Guayqueipuro, ¿no? Purú, que significa un jefe. ¿Ve? En la historia venezolana, ambas autoridades indígenas, cacique y purú, tienen relevancia cuando se habla de la conquista española y la defensa por parte de los indígenas. Guaycaipuro es uno de ellos, que tenía una de las tribus más grandes en la actual Caracas. Hoy la población pemón está más civilizada, y entre las cosas que han cambiado o adaptado está el lenguaje de cacique. Ahora lo llaman capitán. Cuando los españoles llegaron a las costas del Caribe, los indígenas se vieron amenazados. Recuerden que los caribes, nosotros vivíamos en la costa del mar Caribe. Solo que por la conquista, por la persecución de los españoles, nos fuimos alejando poco a poco hasta llegar a esas alturas, y tuvimos que empezar, por supuesto, nuestros abuelos, empezar a aprender a subsistir. A esas alturas se refiere al Amazonas, una zona llena de riquezas, pero que para ese momento ni lo sabían. En medio de esa sabana nació Ricardo, y también creció en medio de liderazgo, sin su madre porque murió cuando él tenía 1 año. Creció en Cumaracapay. Es el nombre originario, muchos lo conocen turísticamente como San Francisco de Uruguaní, es donde todos llegan para ir al Roraima, al monte Roraima. Roraima es un tepuy, una montaña gigante de piedra y superficie plana. Es un hermoso lugar, ubicado en el estado Bolívar, al este de Venezuela. Como dice Ricardo, está muy cerca de Cumaracapay. Es una municipalidad de la Gran Sabana y atraviesa una autopista, la autopista 10. Fue un lugar escogido por los pemones, pueblo indígena al que pertenece Ricardo, hace muchos años, por lo generoso que era, y no precisamente por las riquezas de sus minerales, ni por el turismo, que más adelante lo hablaremos, sino por la ventaja de subsistencia que otorgaba el terreno, con colinas, con facilidades para la pesca, para la caza, para la recolección, daba todo. Y entonces allí se estableció mi abuelo, y ahí mi abuelo, mi papá, como te estoy diciendo, muchas pocas familias que fueron creciendo. La Gran Sabana, tierra de Ricardo, es más que un pedazo de terreno con diamantes, oro o cualquier otro mineral. El pueblo está a la ribera del generoso río Yuluari, que a su vez alimenta a otro gran río llamado Esequibo. Las casas construidas sobre el mismo terreno sin asfaltar, con los tepuyes al fondo, te invitan a meditar, a agradecer, a ver lo pequeño que podemos ser. La Gran Sabana tiene algo más valioso: la gente que ha sobrevivido de las invasiones de los españoles. Los artesanos cuentan su historia por medio de las semillas, las piedras preciosas y sus manos. Abuelos que excavan la tierra para encontrar bachacos y prepararlos como parte de sus platos. Es que los indígenas pemones consiguieron sobrevivir en ese lugar, adaptándose a sus bondades, su forma de ofrecer alimentos. Es una zona que no tiene capa vegetal, sin embargo ellos han buscado la manera de obtener el alimento, sembrando la yuca como el alimento más destacado. Cuando los tatarabuelos, abuelos y padres de Ricardo se instalaron en ese lugar, no se asombraron por sus paisajes. Porque en ese momento recuerdas que tú estás sumergido en la Gran Sabana y no te estás dando cuenta que estás en una parte única del planeta, sino que piensas que todo el planeta es así igual como la Tierra que estás viviendo. Los caciques mantenían la guardia junto a su comunidad para seguir las costumbres ancestrales y mantenerlos resguardados, a salvo de cualquier invasor. Yo me acuerdo claramente cuando mi papá se armaba, se preparaba para ir a la excursión del invasor, pues. Y eso me marcó para toda la vida, ¿sabes? ¿No? Porque yo quise ir, no pude ir porque estaba muy pequeño, y me dijo, mira, no puedes ir todavía. Desde ese momento entendí lo importante que era defender nuestro territorio. ¿Por qué? Porque para los pemones, el enlace que existía con su territorio no es con la tierra exactamente, o con el terreno, la propiedad privada, sino con lo que sienten por la misma. Y lo que sienten es que son libres para esparcirse por donde quieran y con las bondades que ésta les ofrece. Ellos actúan con defensa por agradecimiento, porque es la tierra que les da alimento, el agua y la recreación. ¿Qué pasa? Cuando tú te alimentas de eso, te das cuenta que tienes que cuidar eso, ¿sí? Porque si no, entonces la naturaleza no te da lo que debe darte porque lo vas a perjudicar.
Para ese momento, los minerales como el oro, el diamante, no habían sido descubiertos en esa zona del Amazonas, sino hasta que comenzó en el mundo la exploración del caucho. Tuvo como centro la región amazónica, donde, por supuesto, muchos indígenas se vieron obligados a defender sus territorios debido a la búsqueda tan deseada del material. Caucho es el jugo del látex extraído en una variedad de plantas o árboles de gran tamaño, y la persona que despertó mucho más este oro blanco fue el creador del neumático, John Dunlop. El caucho cambió toda una sociedad y cultura. Países como Brasil, Perú fueron muy beneficiados por parte de esta industria. Entonces, son los palateros, como se conocían a quienes extraían el látex de caucho, quienes consiguieron el diamante por esos lados de la Gran Sabana. Un descubrimiento que trajo un cambio radical dentro de la cultura indígena, porque ya ellos estaban involucrados de alguna forma en el comercio del látex, pero ahora el diamante comenzó a ser más valioso y a sus costumbres comenzó a adherirse las minas. Con el tiempo llegó el oro y todo cambió. El sueño de un pemón de verse libre en sus tierras y el deseo de cualquier turista de visitar los hermosos tepuyes hoy no es posible gracias a la ambición de un régimen que destruye todo a su paso. Hubo muchos intentos de invasión por parte del gobierno en sus proyectos de desarrollo. Se refiere a los gobiernos que estuvieron antes de Chávez. Por ejemplo, cuando llegó la carretera por primera vez, nosotros lo sentimos como una invasión. Y luego decretaron nuestra zona, sobre todo donde vivo yo, como parque nacional. O sea, nos encerraron. Y eso implicaba ciertas normas que buscaban el bienestar del parque. Los indígenas no podían quemar, sembrar en ciertos lugares, así como otras actividades que ellos acostumbraban. Además que comenzaron las prácticas de exploración y extracción del oro. Eso se comenzó a sumar. El asfalto también interrumpe las costumbres de los indígenas. El tendido eléctrico más tarde, con el que pretendían vender electricidad a Brasil. Entonces el conflicto dejó de ser contra invasores que iban a buscar minerales para convertirse en un conflicto contra el Estado. Con los años, las empresas pedían una concesión al Estado para extraer oro. Este la evaluaba y se las entregaba bajo las regulaciones ambientales con el fin de contribuir al desarrollo de la nación. Y la minería ilegal también comenzó a esparcirse. Estas clases de conflictos se mantuvieron mientras Chávez llegaba al poder. Una vez como presidente, hizo aproximadamente 6 proyectos mineros. Llegó un momento en que Chávez empezó a hacer el abuso del poder y no deja que la Asamblea Nacional legisle, sino que pide que la Asamblea Nacional le otorgue leyes habilitantes para poder legislar vía decreto. Que le permitía legislar con rango de ley, es decir, que lo que Chávez decretaba debía cumplirse sin ningún otro filtro o poder que lo supervise. Y es así cuando empieza a modificar la ley, lo que yo llamo la ley del oro, ¿no? Que le entregaba la explotación y el desarrollo tanto de la exploración como de la explotación del oro en manos de la Fuerza Armada Nacional. Y les informo que pronto voy a aprobar una ley habilitante. ¿Una ley habilitante para qué? Para comenzar a tomar la zona del oro, y ahí cuento con ustedes. Lo que Chávez decretó aquellos días fue la nacionalización del oro. Lo que hizo fue centralizar de alguna manera todas las minas que habían y comenzó a otorgar pequeñas, medianas y grandes empresas de minas. Pero cada vez que Chávez nacionalizaba una empresa, los militares siempre salían beneficiados, porque sus políticas desde el comienzo eran dependientes de la Fuerza Armada Militar, algo que a largo plazo le regalaría la fidelidad de los militares, como ya sucede. Y esta vez los soldados de Chávez eran los protagonistas. Chávez directamente se los pidió. ¿Una ley habilitante para qué? Para comenzar a tomar la zona del oro, y ahí cuento con ustedes. Y en 2011 surge la primera confrontación entre indígenas y militares. Porque entonces estaban las Fuerzas Armadas extrayendo oro ilegalmente dentro de los territorios indígenas. Y es que la mayor cantidad de reservas auríferas se encuentran en territorio indígena, y los indígenas tienen un decreto, un derecho que sobrepasa cualquier intención política. En el año 1999 fue incorporada a la Constitución venezolana el derecho a la consulta previa, un derecho que se discutía internacionalmente a favor de los pueblos indígenas en el Amazonas, donde ellos deben ser consultados ante cualquier situación administrativa que involucre a las tierras donde habitan. Esto fue totalmente violado por parte del gobierno de Chávez. Y empezamos a argumentar eso, pero como se supone que
el gobierno era del pueblo, no le pararon mucho. Ricardo, como líder, comenzó un proceso legal, pero que en la práctica todo marchaba tal cual había indicado Chávez. Además que la industria petrolera ya estaba afectada por las mismas políticas de Estado y debían buscar, por otro lado, la entrada de divisas. Y no hay nada más fácil que la extracción del oro, porque no tienes que procesar absolutamente nada. Simplemente excavaste, sacaste, resumiste y ya tienes el oro. Además que el control cambiario que tiene el país con respecto a las divisas lo hace mucho más valioso. Por un lado consiguen el precio del oro de forma oficial y paralelo consiguen precios muy elevados. Cuando Nicolás Maduro decretó el arco minero en 2016, la situación ya era un desastre. Un arco que pretendía excavar las zonas donde aparentemente no afectaba al pueblo indígena. Si la actividad sucediera dentro del arco minero, quizás no hubiera tanto problema, porque en el arco minero tú no estás afectando a ninguna población indígena. Pero es que tú estás utilizando la propaganda del arco minero para ejercer minería ilegal fuera del arco minero, afectando a los pueblos y comunidades indígenas. Hoy el arco minero está reducido a una actividad delictiva. Luego de la muerte de Chávez, quien controlaba los planes y militares, las lealtades se cruzaron. Nicolás Maduro no consiguió el poder de esas zonas, por lo que envía fuerzas guerrilleras para poder controlarlo. Entonces, si hay indígenas que tienen oro para sobrevivir a la crisis, deben enfrentarse a estas fuerzas. Los pemones, por ejemplo, tienen minerales, y fueron víctimas de estas fuerzas que buscaban como sea el oro amazónico. Esto le costó el destierro a Ricardo. Enseguida volvemos. Las historias que contamos son producto de un gran trabajo detrás, entrevistas, investigación, expertos y más. Lo hacemos con todo el amor posible para aquellas personas que quieran conocer más sobre la crisis venezolana. Y también lo hacemos por todos los venezolanos que hoy luchan y que mañana escucharán esto como evidencia de dónde lograron salir. Si quieres ser parte de esto, te invito a compartir estas historias con amigos, vecinos o compañeros. Y no olvides darnos un review en Apple Podcast o cualquier plataforma en la que escuches. Seguimos. Ricardo es un indígena pemón que nos cuenta cómo violan los derechos de su pueblo constantemente desde el régimen de Nicolás Maduro. Durante la historia se ha dicho que las tierras donde habitan representan una conexión de libertad. Más que sus minerales, es la bondad que han tenido de parte de esta desde que se instalaron. Es decir, cómo estas tierras facilitaron la supervivencia después de la persecución española que vivieron. Las minas de oro es la mayor ambición desde que Chávez llegó al poder, quien mantiene el control por medio de militares y delincuentes llamados sindicatos. Al llegar Nicolás Maduro a la presidencia, tomaron el control y no le obedecieron. Nicolás, con la ayuda de la guerrilla, ha decidido adentrarse en el Amazonas y acabar con todo a su paso. Hoy Ricardo recuerda lo que vivió su pueblo pemón hace más de un año. Ya venía desapareciendo algunos líderes indígenas en las comunidades que están antes de la Gran Sabana, pero nadie hacía nada, nadie denunciaba. En 2018, antes de lo que vivió Ricardo, los líderes indígenas se enteraron de que iban a crear una masacre para poder tener el control de las minas de oro ilegales en Canaima. Y sucedió. Ricardo denunció los hechos rodeado de un pueblo armado con arco y flecha en mano. Hoy sábado 8 de diciembre a las 10:50 de esta noche en Cumaracapay, desde Cumaracapay, tierra ancestral donde se superan los desafíos del siglo XXI, nos unimos para dar apoyo a la lucha que está en este momento batallando nuestros hermanos pemón en Canaima en contra de la barbarie de este régimen que detestamos desde aquí. Primero mataron a nuestros hermanos en Morichal, luego le echaron la culpa a otros. Era un modus operandi. Llegaban, mataban indígenas y nadie sabía quién había matado a los indígenas. La forma de enterarse era por medio de los mismos indígenas que se enteraban mientras pasaban por la zona y veían a sus compañeros muertos. Entonces el cacique llamaba al jefe militar de la zona para informar de los muertos. Este militarizaba el lugar y finalmente se quedaba con las tierras. Los indígenas comenzaron a crear estrategias para estar más alertas ante las invasiones y masacres por parte del régimen. El día en que sucedió la masacre en la que Ricardo se vio afectado, los militares llegaron entre las 2 o 3 de la madrugada a la Gran Sabana, vestidos de civiles, simulando ser turistas.
Los indígenas se pusieron las pilas y atraparon los efectivos. Porque es la única vía que pueden atravesar, y los indígenas interceptaron y se dieron cuenta que no eran turistas. Algunos efectivos retrocedieron y se instalaron cerca del puente de la zona. A pesar de lo alerta que estaba el pueblo indígena y todo lo que habían visto y escuchado, Nunca, de verdad, nunca nos imaginamos que pudiesen llegar a nuestra comunidad a disparar. esos días estaba programada una ayuda humanitaria que habían planeado varios países de la región, entre ellos Estados Unidos. Era el mes de febrero del 2019. Juan Guaidó, el líder opositor más relevante y proclamado presidente interino de Venezuela, había manifestado que la ayuda humanitaria entraría al país a pesar de los obstáculos que había impuesto el régimen. Los camiones con la ayuda estaban rodeando todas las fronteras, entre ellas la de Brasil, que limita con el pueblo de Ricardo. La mañana del viernes 22 de febrero de 2019 comenzó la pesadilla. Estaba durmiendo en mi casa cuando escucho los disparos. Y no eran disparos de bombas lacrimógenas, eran disparos de balas, de ráfagas. Ricardo dice que no había ningún motivo para disparar de esta manera contra un pueblo que prácticamente dormía. O sea, te estoy hablando de esto, no lo creí en ese momento, aún no lo sigo creyendo. Simplemente se bajaron y empezaron a disparar. ¿Entiendes? Y claro, ahí muere una señora que estaba ahí cocinando. Zoraida se llamaba la señora. Su hijo estaba de visita porque hace unos años había emigrado a Brasil. Zoraida se había levantado muy temprano ese día y comenzó a cocinar empanadas para ofrecer a los viajeros. Una cocina espaciosa. En realidad era un galpón que antes funcionaba como comedor, cuando el turismo era el mayor comercio. Levantado a media pared y con unos ventanales descubiertos en cada lado. La declaración de su hijo la tomamos de Noticias Runrunes. Mi mamá se quedó afuera y empezó a reclamarles a los militares de los convoys que estaban frente a su casa. ¿Por qué ustedes apoyan la sinvergüenzura? Ustedes no ven la realidad. La frontera está llena de venezolanos, ¿no les da pena?, les decía. Cuando la mujer volteó, dispararon. 3 balazos justo en sus senos. Aún sus manos estaban llenas de masa con la que hacía las empanadas. Allí cayeron heridos en total 15 personas y una resultó muerta. Y posteriormente, por supuesto, murieron 2 más, luego murió otro. En total comienza entonces toda esa cantidad de masacre. Al día siguiente el régimen envió refuerzos como si estuvieran enfrentando una guerra. Ricardo se mantuvo con el general de la zona, quien le decía que ignoraba lo que sucedía. ¿Cuál fue la versión que salió? Que yo había secuestrado al general. Imagínate tú, ¿no? O sea, el régimen siempre... Entonces, por yo haber secuestrado al general, entonces mandaron, te estoy hablando, una caravana de gente armada, casi 6.000 personas. Nuestra comunidad es muy pequeña, como te dije, de 1.200 personas. Imagínate tú una comunidad entre niños, mujeres, hombres, 1.200 contra una fuerza de 6.000 personas prácticamente. Eran 140 autobuses. Y siguieron asesinando. Según el reporte que manejamos, un grupo armado ingresó a este sector y disparó contra todas las personas que se encontraban allí. Por supuesto, también habían ciudadanos de la etnia Pemón y ciudadanos criollos, como les comentábamos al principio. El saldo que nosotros hemos podido contrastar de acuerdo a varias fuentes en ese municipio es de 6 personas muertas. La gente corría aterrorizada hacia Brasil. ¿Ustedes se quieren ir al refugio? ¿Sí? ¿Tienen miedo? Tranquilo, niños, que todo va a salir bien. No llores, princesa. Sí, tranquila, mi cielo, que ya en el refugio vas a poder estar tranquilo. Ya, mamá, ya. Venga, llévate los besos que le están viendo ellos. Fue tanta la impresión que esto causó, una matanza en medio de una ayuda humanitaria, que el corazón de algunos soldados comenzó a doblegarse, como esta teniente. Voy a hablar como mujer, como madre de un niño de 11 años. No quiero un futuro así para mi hijo. Presidente, mire lo que está pasando, mire las cosas, piense, los que no podemos hacer nada.
Ricardo estaba tratando de mediar con el general, pero era muy tarde, no había una solución posible. La gente estaba alzada y él tenía una amenaza encima. Para la fachada del régimen, él era uno de los implicados en esos hechos. Decide emigrar a Brasil, debido a la presión que había en todas partes. Esperó a unos amigos para salir, pero a las 6 de la tarde... Yo veo una estampida de gente, Erwin, que venía de la comunidad, ya hacia las afueras de la comunidad, pero una estampida grande. Y ahí es donde, lo que está pasando, Dios mío, claro, ya venía la represión fuerte, y entonces la gente salió de sus casas, o sea, dejaron eso desierto. Entonces yo me confundí con la gente y me fui entre esa gente. Los heridos fueron trasladados a Brasil. Algunos se agregaron a comunidades indígenas que están de ese lado. Con el tiempo otros volvieron a sus tierras, pero las cosas eran muy distintas. ¿Cómo te sientes al pensar en todo esto en perspectiva? O sea, el tema de la persecución no ha cesado. Las situaciones en Venezuela no han cesado y tengo familiares que están allá que no pueden venir porque la frontera está cerrada. Yo tengo que seguir desde aquí luchando porque a que el régimen tenga que doblegarse, seguir denunciando, tomar testimonio. Así que el tema no es que estoy tranquilo en la casa pensando, no tengo ni tiempo para meditar eso. No tiene tiempo para sentarse y reflexionar en todo lo que sucedió. Solo tiene fuerzas para denunciar, buscar alimentos para los indígenas que permanecen en Brasil, buscar relaciones que ayuden a los inmigrantes. En fin, ser una voz fuerte en medio de este caos. Sin terminar de concluir esta historia, pero con muchas ganas de hacerlo. Mira, Erwin, yo le digo a mi gente que yo no puedo volver de la misma manera que yo vine, pues. O sea, yo tengo que regresar empoderado, no puedo regresar de la misma manera como salí. Entonces, para ese empoderamiento es necesario crear las condiciones para ir a reconstruir, porque todo lo vamos a encontrar destruido. Ayudar. Eso es lo que ahora piensa este líder indígena. Y estar muy alerta porque la persecución aún no ha cesado. Parece que en medio de tantas banderas inclusivas que levantó Chávez, no ha servido para nada su legado. Hoy los pemones siguen siendo perseguidos, torturados, esclavizados. Otros han tenido que tomar el trabajo minero como única fuente de ingreso, mientras que el pueblo observa con preocupación cómo el Amazonas se va destruyendo poco a poco, ahogando a sus propios hijos en la arrogancia de sus riquezas. Depredadores con fusiles que se levantan desde la maldad absoluta, que son capaces de disparar a mujeres indefensas, pero tan aguerridas y altaneras como los tepuyes. La altura de estos héroes que han muerto por defender sus tierras llega a las montañas más grandes, a los tepuyes pretenciosos que se anteponen a cualquier depredador insignificante. Ojalá algún día las corrientes de los ríos se lleven a todos los que hoy están haciendo tanto daño al tesoro más grande. Lamento informarles que a semanas de haber grabado esta entrevista, Ricardo murió por COVID. Un hombre que tal vez luchó tanto por su tierra, por su pueblo, y que esta pandemia se lo haya llevado puede ser muy duro para los familiares, para todas las personas que lo seguían. Así que desde acá, desde este espacio, me permito darle el pésame a todos los que lo recuerdan y que sirva este episodio como un homenaje a Ricardo Delgado. El productor ejecutivo de este podcast es Robert Carpenter. Yo soy el escritor y productor. También nos acompaña un equipo de venezolanos, el cual hemos resguardado sus nombres para una mayor seguridad. Te invitamos a que vayas directamente a la página a suscribirte en nuestro newsletter en www.conesperanza.org. Conesperanza.org, porque cada semana estamos mandando información muy interesante a cada uno de los que están suscritos y creo que puede ser una gran oportunidad para interactuar contigo, para que te enteres de muchos más temas interesantes sobre nuestra nación, sobre Venezuela, y que puedas tener también algunas recomendaciones que hacemos allí mismo. También nos puedes escuchar en todas las plataformas de audio como Spotify, iBooks, Google Podcast, Apple Podcast y en todos los podcatchers que quieras. Yo soy Herwin Riera, un inmigrante venezolano que cuenta las historias de Venezuela, crisis y esperanza.